Pues no sé tú, mi querido legendario, pero esta es una noche especial. Es una noche que el Espíritu hable y se ha puesto en sus manos esta charla en la cual el Señor pues hoy nos va a hablar. He estado siguiendo los pasajes de Josué porque corresponden a la agenda que llevamos nosotros en casa. Y he estado viendo todo esto y yo quiero que hoy sueñes, que, que dejes llevar tu espíritu en el espíritu de Dios. Imagínate en esta alabanza, en esta adoración, ver corriendo al amado e ir corriendo hacia Él. Y cuando vamos a la montaña, vemos los valles, no vemos mares, ¿verdad? Pero vemos el mar del cielo, el reflejo del mar. Dice Génesis que creó los cielos y la tierra, que creó los cielos y el mar, ¿verdad? Y su plenitud. Y hoy realmente yo te pregunto a ti, ¿qué necesitas, legendario? ¿Qué necesitas? Porque nos decimos hombres inquebrantables. Y he oído de repente por ahí hay un familiar mío, mi suegro, que lo quiero mucho. Y él me decía, oye, ¿por qué se dicen inquebrantables? Si somos hombres que nos partimos, somos hombres que nos quebramos. Yo le decía, es que esto va más allá. Inquebrantable es en el espíritu, porque el espíritu no se quiebra. El espíritu nos quiebra a nosotros, Alexa, nos quebranta. apágale el tono. El espíritu nos convence. Hemos sido convencidos, hemos sido llevados a la montaña y como dice esta alabanza, en la oscuridad, en esos valles, en esos montes que recorremos. Y yo ahorita la escuchaba y yo decía, wow, o sea, me voy imaginando, voy soñando, voy llevando la pauta de lo que recorremos, de cómo salimos, de cómo llegamos, de cómo bajamos, de cómo recibimos a los senderistas cuando llegamos ahí a Cuetzalan, cuando se abren las puertas del camión, cuando empezamos la caminata, cuando se empieza a organizar todo esto. Entonces hay una necesidad, hay algo que necesitamos. Y Dios hoy habló desde la mañana cuando bajaron los mensajes que daba este Chepe Pozzo, y cómo habla de la flecha, cómo habla de la retracción, ¿verdad? La tensión, pero sobre todo dice que los hijos son flechas, son nuestras flechas, y que llenemos nuestra aljiba de flechas. Y entonces, la representación de cada uno de nosotros es que somos hijos de Dios. O sea que tú eres una flecha también. Pero Josué, en su momento, fue una flecha. Imagínate tú que de repente estás practicando fútbol, estás practicando las dominadas, ¿no? Y empiezas a sentirte el mejor porque admiras a Messi, admiras a este Cristiano Ronaldo, ¿no? Y de repente te señalan y te dicen, pues aviéntate tus dominaditas, ¿no? De las que estás acostumbrado, pero a un lado tienes viéndote a Ronaldo
y tienes del otro lado viéndote a Messi, que te están viendo, ¿no? Creo que la fallas a la primera, no sé, porque de alguna manera creas una responsabilidad en ti el suceder a alguien. Fuiste llamado legendario. Fuiste y subiste a una montaña en la cual hoy el Señor nos ha llamado para convocarnos y hablarnos en el Espíritu y ser de esa, ser esa flecha, ser esa flecha. Entonces yo quiero que toda esta plática te vayas imaginando todas estas cosas. Se vale soñar, que soñemos con ese top 1082, el cual viene pronto, viene pronto. Pensamos que son 2, 3 meses, no sé, lo que está faltando, pero ya lo debes de estar viviendo porque tú y yo hemos sido consagrados y una de las partes más importantes de esta charla es que un común denominador tiene que ser la consagración. ¿Cuándo consagras a Dios? ¿Cuándo te consagras a Dios? ¿En las buenas o en las malas? Es algo que quiero que tomes en cuenta. La siguiente, por favor, mi querido hermano. Dice la palabra en Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse. Legendarios, tienes que prepararte para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas, llamado a los legendarios. Este viernes pasado hubo una actividad del río, hubo una actividad del dar. Y yo salí porque acá en Cancún es diferente, o sea, hazte cuenta que éramos tres. Cuando ustedes están organizando en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, y ya van como 29 personas, y de repente en Toluca, no sé, a lo mejor ya van 10, 15. Y aquí íbamos tres personas seguras. Y yo salí de mi casa y le digo al Señor, Padre, perdóname porque de repente he dudado. Y yo quiero que veas este pasaje donde le dice a Josué que deben prepararse. Y nosotros ese día preparamos la mesa, preparó Max agua caliente para el café, todas estas cosas. Y yo decía, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer allá? Y yo le decía, Señor, sorpréndeme, sin ser arrogante, sin tener nada que te estorbe. Sorpréndeme, Señor. Y quedé sorprendido porque cuando llegamos, pues estábamos solo tres, pero habían cuatro mesas al lado. Y teníamos que llegar preparados, ya se había preparado. Nuestro hermano legendario Daniel llevaba como 40, casi 50 tortas y Max ya llevaba el agua caliente, el café, llevé una mesita, ya no hubo necesidad de eso porque ya habían tres congregaciones en el estacionamiento, la entrada de urgencias del Hospital General. Y le digo a Max, vamos a unirnos, vamos a sumar. Y me dice, sí, vamos. Llegamos y hablamos con una pastora porque estaba predicando un pastor. Y sabes, la emoción del dar y la emoción de la pastora de recibir y decirnos, sí, traemos 40 tortas, traemos café, ¿podemos unirnos a ustedes? Sí, claro que sí, dice. Pónganse aquí y pongan esto. Y entonces el pastor empieza a hablar y nos empezamos a preparar porque estamos preparando el terreno y casi, casi como chambelanes, ¿no? Cada quien o agarra a la quinceañera y agarra a tu chambelán. Y entonces el pastor dice, pues vamos a orar por los enfermos y acérquense los que están en la puerta, los que quieran recibir de la palabra, los que quieran recibir a Cristo, los que quieran recibir una promesa de parte del Señor.
Aquí le dice a Moisés, a Josué, prepárate para cruzar porque te tengo una gran sorpresa, porque te voy a sorprender. Y yo me vi sorprendido porque de repente llegaron otros cuatro legendarios y un quinto que se iba a Mérida regresó, ya no se fue. Y entonces estuvimos ahí. Y dices, wow, qué padre, porque empezamos a ver las camisas naranjas. Y tú sabes lo que eso significa. Cuando tú ves el apoyo de tus compañeros que están dispuestos a dejar su viernes en la tarde, en la noche, porque me entró a mí esa idea de repente, pues como que, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí, Señor nos sorprendió. Hicimos amistad con otros pastores, hicimos amistad con otras personas en un ambiente padrísimo, porque después entró la otra congregación y también hubo alabanza, adoraron y todo esto gozosos, aplaudiendo, y la gente ministré a un abuelito que tenía ahí su nieta, que la cual, de un nombre medio raro, que ya no me acuerdo de la niña, pero una chiquilla de 12 años que tenía un problema al cual estaban muy, muy afligidos ahí. Pero, ¿sabes? Prepárate, legendario, porque vas a ver cosas maravillosas que ojos no vio, porque estás empezando a vivir cosas maravillosas que el Señor tiene preparadas para todo aquel que le ama. Tú y yo tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir mano a mano y codo a codo. Y que cuando tú veas todo eso, no importa ya el color de la camisa, porque en ese momento el pastor Armando, es otro Armando, pastor, se acerca y empezamos a platicar de todo este movimiento, de todo lo que somos, lo que hacemos. Y sabes, todo esto se volvió una verbena espiritual. El gozo del Señor no tardó en estar ahí. Y entonces el Señor, como dicen, tapa la boca, ¿verdad? Y me decía, te voy a sorprender, te voy a sorprender. ¿A qué sigue, mi querido Armando? Y fíjate, después de todo esto, dice en Josué 1:5, durante todos los días de tu vida, fíjate bien, aquí cuando el Señor me contesta a mí y me dice, te voy a sorprender todos los días de tu vida. Ahí yo levanto mis manos y recibo. Nadie será capaz de enfrentarte a ti, legendario. Así como estuve con Moisés, con Josué, con David, con todos los hombres de la Biblia, hoy es nuestro tiempo. Y así te dice, como estuve con todos ellos, estaré contigo, Armando, Ricardo, Jaime, estaré con todos ustedes. Dice, y no te dejaré ni te abandonaré. Así es de que si tú de repente tienes duda de lo que es el movimiento y de lo que estamos haciendo en el top, en el track azteca, no lo dudes, porque andamos por fe y no por vista, porque el Señor quiere hacer cosas maravillosas con cada una de las personas que se han convertido al track, que se han convertido a legendarios. Legendarios está avanzando. Legendarios no es el club de Toby. Legendarios es el cuerpo de Cristo en acción. Y Él está con nosotros como estuvo con Moisés. ¿La que sigue, por favor? Y sabes, dice la palabra que Josué, cuando cruzó el Jordán, consagró a Dios un altar que le pidió al Señor que hiciera. Tengo, aparte de que soy chillón,
traigo un problemita en mis ojos, no es pretexto, y de repente entre que lloro y me lagrimean mis ojitos, pues en esas andamos. Pero aquí sí se vale llorar. Los hombres saben llorar, sabemos llorar, ¿vale? Y dice la palabra de Dios que imagínate cuando ellos cruzan el Jordán y se seca y tiene que poner esas 12 piedras. ¿Qué es lo que está haciendo en ese momento Dios? Le está confirmando a Josué que está con ellos, porque se hace el milagro de abrir las aguas, de secar los suelos para que el ejército de Israel pueda pasar al otro lado del Jordán. Y pasan todas estas cuestiones con el pueblo en Jericó, que está cerrado. Y entonces imagínate tú la escena, como les dice Dios, el primer día vas a dar 6 vueltas y después una vuelta cada día, y una vez que se cumplan los 7 días vas a caminar 7 vueltas y no vas a hacer ruido hasta que yo te diga. Hasta que yo te diga, y los sorprendió y pasaron e hicieron todo lo que dijeron. Y imagínate tú los que estaban allá adentro. Los que estaban allá adentro muchas veces quizá pudieron haber estado diciendo, ah, no sé, míralos, están haciendo ejercicio, míralos cómo han vueltas tan locos. A ver, ya vienen, porque tenían miedo. Dice que a palabra que tenían miedo. Y daban la vuelta y daban la vuelta. Dice, cuando se cumplió el tiempo, dice que sonaron las trompetas y vinieron los gritos y todos esos estruendos hicieron caer los muros. Cuando tú y yo vamos al río, cuando tú y yo vamos al Dar, cuando tú y yo vamos al Monumento a la Revolución, cuando vamos aquí al municipio de Cancún, Quintana Roo, las trompetas están sonando y los muros están cayendo y te va a sorprender. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando consagras a Dios, ¿en qué momento lo consagró Josué? En un momento bueno, porque pasó el milagro de pasar el Jordán y lo consagró. ¿Y cuál fue la situación? La victoria sobre Jericó. Pero, ¿qué había dicho el Señor? ¿Qué había dicho el Señor? No tomes botín de ahí, de ese lugar, porque si tú lo tomas, yo me alejaré de ustedes. Y el Señor cumple, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y por eso le dice a Josué, solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Qué más queremos, queridos legendarios? ¿Qué necesitamos? La obediencia. ¿Qué necesitamos? El creer, el ser esas flechas. Eso es lo que necesitamos. La que sigue, por favor, mi querido hermano. Sigue diciendo en el 8, recita, esta es la nueva versión internacional, por eso dice esto, en otras versiones dice medita. En esta dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él. ¿A qué hora? De día y de noche. Legendario, estamos meditando la palabra de día y de noche. Dice que te está hablando a ti, legendario. Estamos meditando. Dice que cumplamos con cuidado todo lo que en ella está escrito. ¿Cuál es la situación que estamos pasando ahorita cualquiera de nosotros, queridos legendarios? Ya fuimos a la montaña, ya fuimos, servimos, ya somos otros hombres.
¿Y por qué de repente la prosperidad se ve pausada? ¿Por qué la prosperidad pudiera no haber éxito? Porque aquí dice que cumplamos con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperaremos y así tendremos éxito. El éxito no es el que tiene más. El éxito es el que se siente confiado en la palabra del Señor. El que le crea al Señor. El que dice, yo le creo por quien es Él, por quien es y por quien dio la vida por mí, para darme la promesa de la resurrección. Y si yo estoy confiado en el Señor, las cosas tienen que ser para bien. La que sigue, por favor. Dice en el 9, ya te lo he ordenado, lo vuelve a decir. Ahora legendario te dice, sé fuerte y valiente. Yo no sé tú qué entiendes por valentía, pero para mí valentía es enfrentarme a mis temores. No tengas miedo ni te desanimes. Yo no sé tú que has ido a la montaña, si en algún momento te has sentido o nada más me ha pasado a mí, porque hay veces que me he desanimado. Cuando veo la subida, cuando veo que me duelen las piernas, cuando veo que ya no aguanto, que no sé, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero cuando veo a esos senderistas, que en algún momento yo estuve de ese lado, y veo el esfuerzo que están haciendo, entonces tengo que vencer mis miedos. Y al vencer mis miedos viene el ánimo. Dice, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Así vayamos al río, así vayamos al Dar, así vayamos al Repi, así vayamos donde vayamos, al Rem, a donde vayamos, dice que Él nos acompañará. La que sigue, por favor. Dice ya que en este versículo del 11 dice, vayan por todo el campamento. Así es que hoy te dice el legendario, vayan por toda la ciudad, vayan y repartan los volantes, vayan y anuncien que viene ya el próximo top. Dice, díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios, el Señor, le da como herencia. ¿A qué sigue? Muy bien. Y entonces, antes de que cayeran los muros, antes de que pasara todo esto, mandó Josué a 2 espías. Hoy vamos a mandar a 2 legendarios allá a Cuetzalan para ver cómo está la situación. Por eso se hace el repi, para ver las condiciones del terreno, para ver las condiciones de todo lo que hay y que veamos que no debemos tener miedo, porque el Señor va a estar con nosotros. Y entonces imagínate tú que el Señor toma siempre a personas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Antes de este versículo está hablando de que esos 2 espías fueron acogidos por una mujer llamada Rahab. Esta mujer, no sabemos la situación de su vida, pero se dedicaba a la situación de la prostitución. Pero imagínate tú ser usada y de repente ser en ascenso la mujer que de alguna manera en genealogía fue tomada para el rey David y para nuestro Señor Jesucristo. O sea que si tú estás desanimado porque de repente o te han dicho o tú te has puesto el traje de no soy nada, soy un pobre gusano,
no sé qué hacer con mi vida, pues yo quiero decirte que has sido elegido. Y no por ser el mejor, y no por ser el más guapo, ni por ser el más inteligente. Y todo. El Espíritu Santo te da todas las cualidades, porque dice por ahí un versículo en la palabra que la palabra de Dios embellece el rostro. Entonces, hoy tú y yo nos debemos de estar viendo de una manera diferente. Y esta mujer sabía ya. ¿Por qué? Por revelación del Espíritu Santo, lo que venía. Ya habían destruido a cuántos ejércitos, cuántas situaciones habían pasado. Que se abrió el mar muerto, que pasaron, cruzaron el mar rojo, perdón. Y que el ejército del faraón fue destruido. Ya se sabía, ya habían visto las noticias del Canal 2 o del Canal 13, no sé. Ya lo habían visto y estaban afligidos por lo que venía. Cuando esto sucede, ella les dice, acuérdense de mí y perdonen mi vida, devuélvame el favor que yo estoy haciendo ahora con ustedes. Y es la gracia de Dios. Y hacen ese pacto que cuando nosotros regresemos, veamos ese listón rojo colgado en la ventana y que tú y tu familia estén aquí cuando nosotros lleguemos, porque no somos responsables si alguno de tu familia sale. Y entonces esta mujer, ya que los escondió, ya que salieron todo esto, viene Josué 2:16 y dice, ya les había dicho previamente, huyan rumbo ¿a dónde? A las montañas. ¿A dónde van los legendarios? A las montañas. ¿Y qué hacemos en la montaña? Vamos a dejar todo aquello que es el viejo hombre. Dice, para que sus perseguidores no los encuentren. ¿Cuáles son tus perseguidores, legendario? La avaricia, la lascivia, la inmoralidad sexual, la borrachera, las malas palabras. ¿Cuáles son tus perseguidores? Hay que meditarlo. ¿Por qué? Porque nos escondemos allá antes de que nos encuentren. Dice, escóndanse allí por 3 días. ¿Cuántos días van los legendarios a la montaña? 3 días. ¿Sí? Hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. ¿Y qué pasa cuando sigues tu camino? ¿Cuál es tu camino? La familia no se abandona. Hombre solo, presa fácil. Tú ya vienes convertido, transformado en tu carácter. Tú ya vienes hecho una flecha, que es lo que decía Pepe. Tú eres una flecha. Y ese arco tiene que ser doblado, tensionado. Y cuando tú subes esa montaña, sufres tensión, sufres retracción. De alguna manera necesitamos ir a la montaña. Yo vivo cada top como si fuera el primero porque me voy acordando de las cosas que iban pasando en mi vida conforme vamos subiendo y conforme va viendo cada actividad. Y sobre todo aquellas actividades, por ejemplo, la del lodo. Realmente ya nos enjuagamos, ya nos limpiamos o seguimos teniendo manchas de lodo. Dicen por ahí, algún legendario decía en algún tiempo, no les voy a preguntar a ustedes cómo se sienten, ni cómo están, ni cómo se han portado. Le vamos a preguntar a sus esposas, porque es el mejor juez que hay, ¿verdad? Entonces, seguir tu camino significa que vienes como flecha.
que vienes ya preparado para subir la verdadera montaña, por tu país, por tu familia, por Dios. La que sigue, por favor. Ok. Y voy a seguir por acá porque eh, que esta enseñanza, ¿qué nos va a dejar? Que hay tres cosas en la vida y esas tres cosas en la vida nos tienen que enseñar. Eso tiene que ser una enseñanza en la cual tú y yo tengamos que subir la siguiente montaña. Porque en la vida hay momentos buenos y malos. ¿Qué sucedió cuando vencieron, cuando vencieron a Jericó? ¿Qué es lo que hicieron? Lo primero que hicieron estos israelitas. Dijeron, vamos ahora sobre Jai. Y acordémonos que cuando pasaron el río Jordán, hicieron una consagración a Dios. Era felicidad. Estaban en un buen momento, ¿cierto? Y consagraron a Dios ese momento. Y Dios les dio la victoria. Y hoy en tu vida, ¿qué está pasando? Porque después, en ese momento, para ir a Jai, no hicieron nada. No pidieron a Dios, no consultaron a Dios, dice la palabra. Y tal cual no la cubrieron, que dice aquí en esta situación de que hay cosas buenas y hay momentos malos, dice la palabra en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz, o sea, en Jesucristo. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¿qué dice? Pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Hay momentos malos? Sí. ¿Hay situaciones difíciles? Sí, pero también hay momentos buenos donde estando de la mano de Cristo vas a tener momentos de victoria. Y este movimiento está creciendo porque este próximo 19 de junio, yo no sé, pero yo no puedo imaginarme menos de lo que fuimos este 9/21. Yo en mi vista espiritual veo más de 80 personas senderistas, más de 90 en el nombre de Jesús. Y quiero decirte que por eso cuando el pueblo no se rindió homenaje a Cristo, ya habían robado la cuestión de el personaje Acam desobedeció a Dios y tomó un manto, monedas de plata, de oro, y lo llevó y lo enterró en su tienda. Y entonces los dijeron los israelitas en el 7:3. Poco después regresaron y dieron el siguiente informe a José. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, es decir, a Jai. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. ¿Se te hace conocido esto? Exceso de confianza. Exceso de confianza, ¿sí? Ese exceso de confianza nos mata. ¿Por qué? Porque no consagramos nuestra vida al Señor, porque no le alabamos, porque no le adoramos, porque no le pedimos, ya me dio, ten cuidado con los picos. Estoy arriba, estoy en lo alto y me confío. Pues si Dios me dio la casa y ahora pues me va a dar para pagarla, ¿no? Ya estoy confiado.
pierdes el trabajo, quiebra la empresa. ¿Qué sucede? Híjole, tengo la casa, sí, pero ya no tengo para pagarlo. Así son las aflicciones, así son las situaciones que se van presentando en la vida. Dice en el 6 que ante esto Josué rompió sus ropas en el 7:6 y se postró rostro en tierra ante el arca del Señor y permaneció allí hasta la tarde. Los jefes de Israel hicieron lo mismo y echaron ceniza sobre su cabeza. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Por qué lo hacían? Porque se afligía su corazón, porque era una situación de luto, una situación de vergüenza, una situación en la cual no habían puesto la consagración en manos de Dios. Y entonces salió a la luz todo esto de Acán, lo apedrean, se muere, todo este rollo. Y entonces cuando quitan la podedumbre de en medio, ¿qué es lo que sucede? Que entonces viene la victoria. Ahora sí, dice, vayan y fueron 30,000 hombres a la batalla contra Jai y rodearon el- en la ciudad de Jai como 25,000 hombres por detrás y 5,000 de frente. Y dice que entonces atacaron los de enfrente y salieron corriendo y los de Jai dijeron, estos nada más vienen y son correlones, pero la estrategia era sacarlos de la ciudad para que los que venían atrás pudieran entrar, quemaran la ciudad y los emboscaran. Y entonces Dios les dio la victoria. Es importante que caigamos de rodillas ante el Señor, sea o no, ya sea una cosa buena o una cosa mala, pero aquí el mensaje es, no esperemos a que las cosas malas sucedan. Si ya sabemos que cuando Dios nos dio la victoria, en ese momento es cuando más debo doblar rodilla, es cuando más debo de alabar y entrar en alabanza y adoración, porque ya estoy meditando en la palabra de noche y de día, porque ya están viendo mis ojos espirituales o siguen viendo mis ojos carnales. ¿Qué pasó con Abraham cuando vio con sus ojos naturales? Entre él y Sara quisieron ayudar a Dios, dijeron plan B, embarázate de mi sierva y entonces será mi hijo, será el primogénito. Pero ya Dios le dijo, no, ese no va a ser la promesa. Y por eso después, a los 100 años y 90 años de Sara, se embaraza, ¿verdad? Entonces, ojo legendario, no te confíes, porque las cosas no son así. Dice después Josué 9:14. Nos viene diciendo, los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Después seguía Gabaón, después de Jai, y Gabaón dijo, no, no los vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque seríamos derrotados. Pero ¿cómo los vamos a enfrentar? Con astucia. ¿Y qué hicieron? Se disfrazaron y entonces hicieron pacto con Josué. Y después, cuando hicieron el pacto, pues en ese entonces el pacto era el pacto y no podían retractarse. Y tal no podían retractarse que no consultaron a Dios, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que consultar con Dios, tenemos que estar en la presencia de Dios. Y dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Te puedes imaginar, porque ya la orden había sido destruyan a todos.
pero podemos ser tomados de sorpresa. ¿Tú crees que Josué era un hombre de Dios? Pero era un hombre y fue engañado en ese momento. ¿Cuánto más nosotros, legendarios? Por eso medita de noche y de día en la palabra de Dios, para no ser avergonzado. Tú y yo tenemos un compromiso muy grande primero con nuestra familia, primero con Dios, pues, nuestra familia y la ciudad, y por todos aquellos varones que aún les falta conocer a Cristo para que no sigan haciendo esas aberraciones que de repente suceden. Y yo quiero aquí en Josué 10:12 que recuerdes en ese tu top que hiciste, que cada uno de nosotros hizo, nos hicieron caminar con los ojos vendados, ¿verdad? Porque dice, caminamos por fe y no por vista. Dice en Josué 10:12, ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, José habló al Señor y luego dijo en presencia del pueblo, Sol detente en Gabaón, luna párate sobre el valle de Ayalón. Wow. Por ahí dicen, por ahí dicen que hay un tema en internet que habla de la NASA, lo confirmó. Yo no sé si lo hay o no lo hay. Lo que sí te puedo decir es que si yo camino por fe y no por vista, yo lo creo porque lo dice ahí, porque dice que estuvo detenido el sistema solar casi un día, 24 horas. ¿Te puedes imaginar para qué? Para que avanzara Israel, para que tuviera y obtuviera la victoria. Entonces tú y yo tenemos que estar siempre delante de la situación, no la situación delante de nosotros. Entonces es importante que tú y yo vayamos y hagamos conforme la palabra de Dios nos está diciendo. Quiero ir a la palabra, al libro de Romanos, Romanos 8:28. ¿Por qué? Porque dice en un segundo punto, o sea, el primer punto es que habrá momentos difíciles y momentos eh, buenos, ¿cierto? Y en el segundo, las situaciones estar sucediéndonos actos de consagración. Consagremos a Dios nuestras victorias. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quién, de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Quién cree aquí, legendarios, que hay un propósito? Tú y yo tenemos un propósito muy grande. Este 19 de junio empieza la batalla y debemos de ir preparados. Gracias a Dios tenemos todo esto. Y número 3, de ahora más bien, o sea, debemos consagrar a Dios y aparte quiero decirte que los buenos tiempos también pueden ser peligrosos. ¿Por qué? Porque nos confiamos, ¿ok? Tú y yo podemos ser confiados y entonces no debemos de hacerlo. En el número 3 que vamos a ver que los tiempos, ¿sí? Malos fortalecen, forman carácter, forman el ir y revisar nuestra vida. Tú y yo, en esos tiempos malos, hay formación, hay formación. Y por eso es que las cosas que Dios tiene para ti, porque tú y yo amamos a Dios, todas van a suceder para bien. Entonces, el mensaje más que todo es que mejor adorar y mejor consagrar en las cosas buenas,
que hay que hacerlo porque nos va mal, claro, pero por supuesto. Pero si Dios ya nos da el milagro, ya nos da la victoria, pues hagámoslo, no dejemos de hacerlo, no esperemos a que venga otra vez la caída y eso nos lleve a cosas que ni tú ni yo quisiéramos pasar, ¿verdad? Luego, fíjate bien cómo terminó todo esto ya en Josué 21:43 al 45. Dice, así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido dar a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio paz en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se le oponían, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Wow. ¿Te imaginas qué padre? Todo se cumplió al pie de la letra. Y el Señor hoy quiere cumplir su voluntad en ti, en el track, en el top 1082, en la manada azteca, en tu manada, porque sé que hay varias manadas aquí, Acero, Gavilanes, Jaguares, ¿sí? Todos estamos unidos en el mismo espíritu. Y así como a Josué y al pueblo de Israel se les dio la victoria. Y quiero ya ir terminando, porque dice en Romanos 8:37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, es palabra viva, palabra que tú y yo tenemos que tomar, que tenemos que anhelar, tenemos que trabajar en la acción. La palabra de Dios es acción. Y así como el viernes hubo victoria en la Ciudad de México, hubo victoria en Toluca, hubo victoria en Cancún, hubo victoria en todo lugar donde se movió el legendario número uno, porque es a quien seguimos, es el propósito que se tiene. Entonces, ¿cuáles son todas estas cosas, legendario, que están sucediendo? ¿Malas o buenas? La buena noticia es que formas carácter, la buena noticia es que eres una flecha, la buena noticia es que a pesar de que el arco se dobla, se tensa y se tira, tú vas a ser lanzado para cosas maravillosas. Entonces, hoy el Señor quiere que tú y yo salgamos adelante. Ahora bien, con esto termino. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Wow. Se vale soñar, legendario. Se vale soñar. Y yo quiero que sueñes, yo quiero que anheles, yo quiero que te pongas la armadura en Cristo, que te veas con esa coraza en la justicia, que te veas con ese yelmo de la salvación, que tomes la espada de la palabra, que sigas saliendo a cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Ser valientes, ser esforzados, y que no se aparte la palabra de Dios de nuestra boca, ni dejemos de meditarla ni de noche ni de día, porque entonces las cosas nos saldrán bien. Hoy, legendario, tú estás para que las cosas te salgan bien, a pesar de las circunstancias. A mí el Señor me dice, ya te di victoria, alaba, ya te di victoria, alaba. Si por alguna circunstancia has caído en confianza y hubo alguna situación, sigue alabando, sigue adorando, porque vas a obtener la victoria. Pero si seguimos de victoria en victoria, es mejor que un fracaso y victoria, fracaso y victoria.
Tú y yo estamos hechos de un material diferente. Hoy muchos de nosotros ya estamos, como dice, fierro con fierro se aguza, ¿verdad? Fierro con fierro se saca filo. Y tú y yo tenemos ya ese filo. Somos esas espadas, somos esa flecha que va directo al blanco, que es Jesucristo. Y como se dice Josué, dice en el hebreo, todo esto, dice Yeshua, Yeshua. Entonces hoy sabemos que uno de los grandes líderes era Josué, Yeshua. Hoy tenemos al legendario número uno, Yeshua, Jesús, que es nuestro libertador, que es nuestro Señor, que es nuestro Rey y que va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Así es de que hoy vamos a decirle al Señor, Señor, yo hoy te declaro como mi Señor y Salvador nuevamente. Yo, Señor, hoy te doy la honra y la gloria, Señor. Hoy ofrezco mi mejor alabanza, mi mejor adoración, Señor, porque estoy pasando cosas maravillosas en este día. Porque hoy, Señor, no necesito nada más que al legendario número uno, que me da dirección, que me da, Señor, la templanza, el carácter, el temperamento, Señor, de dominar, que el fruto del Espíritu Santo, la fe, la paz, la benignidad, el amor, el gozo, la mansedumbre, la paciencia, el dominio propio y la paciencia sean en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque este top 1082 será de bendición, porque subiremos esa montaña más de 100 hombres. Sea uno con su invitado, seríamos lo doble. Y así será, Señor, porque andamos por la fe y no por la vista. Gracias, mi Dios, por lo que nos acabas de enseñar. Gracias, mi Dios, por lo que nos acabas de abrazar y de decir, porque tú eres, Señor, nuestra vida. Tú eres, Señor, nuestra guía, y a ti, Señor, seguiremos hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, legendarios.